estas intervenciones en favor de la infraestructura natural para la seguridad hídrica. Nosotros como instituciones afiliadas a esta publicación, como es Forestren, la Cooperación Canadiense, la USAID, y el conjunto de instituciones vinculadas al proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica, y asimismo, a nombre del Ministerio del Ambiente, por ser un ente adscrito al Ministerio del Ambiente, le damos la más cordial bienvenida a este evento que tiene como objetivo realizar precisamente este lanzamiento oficial y público del estado de las intervenciones en estas acciones de infraestructura natural, con un reporte en un periodo del 2008 al 2021. Queremos también con esta publicación poner en evidencia las características principales de este tipo de intervención, es decir, la ubicación de las inversiones, el monto, el tipo de acciones y los actores involucrados. De igual manera, queremos presentar las tendencias y los desafíos para la inversión en infraestructura natural para la seguridad hídrica como una estrategia de gestionar los riesgos asociados al tema de agua y también la promoción de la conservación de los servicios ecosistémicos eh, que se desprenden de estas obras en apoyo a la infraestructura natural, que tiene como objetivo asegurar el agua. En la tarde de hoy tenemos un evento que primero vamos a tener palabras de bienvenida de nuestras dos instituciones auspiciantes principales de esta actividad. Luego vamos a tener una ponencia central a cargo de Liana Cerdán Estrada, quien ha sido nuestra autora principal. Acá ha habido un equipo de autores y Eliana va a ser por parte del equipo de autores de esta publicación la que vaya a dar adelante la exposición de los resultados fundamentales de este estudio. Y vamos a tener luego la participación de panelistas y al final una participación del público con sus preguntas a través de la mensajería. Bueno, sin más preámbulos, yo dejo con ustedes a Fernando Momi Ada, director de Forestren, en particular del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica, quien nos va a dar sus palabras de bienvenida, y posteriormente tendremos a Beatriz Fuentealba, presidenta ejecutiva del INAIGEN. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias. Muy buenas tardes a, a todas y todos. Espero que se me escuche bien. Eh, es un gusto estar con ustedes después de un tiempo, y más aún con motivo de la presentación de este informe que sistematiza y analiza, como mencionaba Mirta, los avances del Perú en el financiamiento de las intervenciones en infraestructura natural para la conservación, protección y gestión sostenible de los ecosistemas proveedores de agua, y que además o de alguna manera también contribuyen con la resiliencia climática. El presente informe actualiza el publicado por el Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica en el año 2020, estuvo a cargo de Forestrenz, y el trabajado por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas, el INAIGEM, el 2021, conviniendo en mejorar los criterios de selección de los proyectos, conjugando con una selección exhaustiva de ellos, a través de la revisión de diferentes fuentes de información, preferentemente de los aplicativos del Ministerio de Economía y Finanzas, de la SUNAS, del propio MINAM, e información proporcionada también por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la APSI. El estudio, como decía también Mirta, cubre un periodo de 14 años de avances entre el 2008 y el 2021, que hacen del Perú uno de los líderes en crecimiento de intervenciones en infraestructura natural destinadas a la seguridad hídrica.
En la presentación vamos a tener oportunidad de conocer principalmente a los actores que están financiando, los montos comprometidos y dónde se ubican estas iniciativas, siendo importante aclarar que no pretendemos calificar las intervenciones en términos de calidad de diseño o de su ejecución, ni tampoco evaluamos sus impactos hídricos, ya que probablemente los resultados tomarán más tiempo en madurar y son tareas pendientes, ¿no? Algo muy a destacar es que se han incluido 175 proyectos de inversión pública por un monto de casi 500 millones de soles, siendo el gobierno regional del Cusco el más activo en estas intervenciones con 54, ¿no? Es decir, un poco más del 30% de proyectos, ¿no? También se han identificado proyectos vinculados a intervenciones a favor de la infraestructura natural en los ecosistemas proveedores de agua, con acciones para fortalecer los medios de vida de la población rural de los territorios, ¿no? Es decir, que además de brindar oportunidades de ingresos por jornales en el campo, llevan otros co-beneficios, como por ejemplo fortalecimiento de capacidades, ¿no? Lo cual nos da un alcance diferente a este tipo de proyectos, ¿no? Que ya no solo son para asegurar el agua, sino también otros beneficios, ¿no? Se han identificado también los principales desafíos que se deben superar para optimizar estas inversiones. Estos incluyen, por ejemplo, reducir el tiempo que toma la asignación presupuestal, principalmente de los fondos públicos, ¿no? Ya sabemos cómo funciona el sistema de inversión pública, y que muchas veces depende de la decisión política de las autoridades el impulsarlo, ¿no? Debemos señalar y reiterar que la incorporación del enfoque de género es una gran tarea pendiente y necesaria en los proyectos, ¿no? Se requiere incluir marcos conceptuales y herramientas formales del Estado que incorporen las necesidades y visiones de las mujeres desde la formulación, desde el diseño, ¿verdad?, ¿no? Formulación, ejecución y evaluación de los proyectos, ¿no? No quiero adelantar más datos relevantes y lecciones que nos va a traer nuestra presentadora el día de hoy, por lo que me queda solamente agradecer a INAIGEM por su cooperación y voluntad de hacer este trabajo desde el inicio, a MINAM también por su liderazgo y el compromiso en la realización de este estudio, y a USAID y al gobierno de Canadá por su apoyo técnico y financiero. Sin más, les doy una cordial bienvenida y gracias por su presencia. Adelante, por favor. Sí, gracias, Fernando. Por favor, Beatriz, nuestra presidenta ejecutiva del INAIGEM, adelante. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a todos los que están siguiendo esta transmisión. Y bueno, para mí es un placer ser parte de este evento de lanzamiento y poder felicitar el trabajo que ha hecho tanto Forest Trends como el equipo de INAIGEM, desde INAIGEM liderado por Mirta, desde Forest Trends liderado por Mía, en este trabajo conjunto que Eliana dentro de muy poquito tiempo nos va a compartir. Yo he sido parte del proceso de seguimiento, digamos, he visto cómo ha nacido y crecido esta idea. Yo no voy a adelantar más datos, ya entre Mirta y Fernando han comentado varias de las cosas que van a encontrar dentro de este documento. Yo lo que quiero es resaltar la importancia del trabajo que se ha hecho, ¿no? Antes de esto no teníamos demasiada claridad de cuánto se está invirtiendo como país en infraestructura natural, y desde INAIGEM nuestra principal función es hacer investigación en el ámbito de glaciares y ecosistemas de montaña y generar herramientas que permitan promover la inversión para la recuperación de ecosistemas de montaña. Entonces nos interesa en particular ver qué tanto de estas inversiones en infraestructura natural en realidad son intervenciones en recuperación de ecosistemas. Y la otra parte que nos interesa en particular es ver qué tantos beneficios están generando todas estas inversiones, y ese es uno de los temas que
se toca en este documento, que es la falta de monitoreo de estos proyectos de inversión, y consideramos que ese es el siguiente paso que debemos dar desde INAIGEM, ¿no? Contribuir con herramientas para asegurarnos que estas inversiones, que es en su mayoría producto de nuestros propios impuestos, porque son recursos ordinarios del Estado que se asignan a diferentes entidades, que tanto de esa inversión en realidad está generando beneficios hídricos, es el siguiente paso después de esto, ¿no? Pero sin esta línea base, que no solamente nos da cifras, sino, como ya lo han mencionado, nos habla de cuáles son los desafíos, vacíos por todavía trabajar, nos van a dar lineamientos para generar estrategias que nos permitan promover estas inversiones, ¿no? Ahí hay hallazgos muy interesantes en relación al rol que puede jugar la política, que a veces uno cree que no funciona, o que salen leyes que no están generando grandes cambios, pero aquí vemos cuáles están funcionando, cuáles no tanto. Tener conocimiento de qué tan importante está haciendo la inversión en infraestructura natural es una herramienta fundamental para definir los siguientes pasos, ¿no? Entonces, una vez más, felicitar al equipo que ha logrado esta publicación, que a partir de hoy va a ser compartida. Estoy segura que va a traer información relevante para todos los que nos están escuchando y para las demás personas que tengan en sus manos esta publicación. Entonces, los felicito nuevamente y damos pase de una vez para conocer los resultados de esta publicación. Gracias. Gracias, Beatriz. Sí, efectivamente, ha sido todo un reto en lo que hemos hecho hasta ahora, pero ahora lo que viene precisamente es bien importante, y es buscar las evidencias de que estas inversiones tienen sus frutos. Yo quisiera presentarles a Eliana Cerdán Estrada. Eliana es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en Huaraz, con estudios de maestría en innovación agraria para el desarrollo rural en la Universidad Agraria La Molina. Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de desarrollo rural en la sierra, desarrollando labores como especialista y coordinadora de proyectos. Ha participado en la formulación de proyectos, línea de base, diagnósticos participativos, estudios de medios de vida, investigación en proyectos de inversión en infraestructura natural y sistematizaciones, evaluaciones en sí de proyectos que de alguna manera han estado vinculados con aspectos de desarrollo y de riesgo en la Sierra Andina. Eliana ha estado trabajando con el INAIGEM, apoyándonos desde el 2019. Este año estuvo ya directamente con Forestren, apoyándonos en el desarrollo de esta publicación. Y le damos la bienvenida a Eliana para que nos presente el documento, y desde ya felicitaciones a Eliana por todo el trabajo desarrollado. Adelante, Eliana. Gracias, Mirta, por la presentación. Buenas tardes con todos y todas. Sean bienvenidas a la presentación y bienvenidos a la presentación de esta publicación. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si se puede ver. Sí, Eliana. Solo ponlo manera de presentación. Ok. Listo. Bien. Bueno, voy a presentar los principales resultados y, a modo de resumen, ¿no?, lo que se ha hallado en este estudio denominado Recuperando la fluidez, estado de la inversión en acciones en infraestructura natural para la seguridad hídrica en el Perú al 2022. Ese es el contenido. Tenemos una presentación, el marco regulatorio, el enfoque metodológico, los avances, las tendencias y los principales desafíos. A modo de presentación, ¿no?, les quiero comentar que todos sabemos que el contexto de cambio climático presenta grandes desafíos, ¿no?, tanto a nivel global como nacional, como la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar dos hechos importantes, como que en 54 años
los glaciares peruanos han perdido el 54% de su superficie, ¿no? También podemos mencionar los impactos producidos por el fenómeno del Niño, ¿no? Que han ocasionado pérdida de vidas humanas y además cuantiosos daños a la infraestructura pública y privada, ¿no? Frente a estos hechos, el enfoque de infraestructura natural está cobrando especial relevancia, ¿no? Porque ofrece una visión integral sobre las funciones de los ecosistemas y cómo éstas se relacionan con la provisión de servicios ecosistémicos en favor de la población, ¿no? Actualmente en el Perú se está promoviendo muchas iniciativas de infraestructura natural como una estrategia para gestionar los riesgos hídricos, por lo que es necesario conocer el estado y el avance de estas iniciativas. También, ¿no? El país cuenta con un marco regulatorio que está favoreciendo la inversión en este tipo de proyectos, ¿no? Podemos mencionar hitos importantes como en 2013 la publicación de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos merece, ¿no? También el país cuenta con lineamientos de política que promueven y favorecen la inversión de este tipo de proyectos. Es importante mencionar también que en 2017, dentro del reglamento del nuevo sistema de inversión, que es el INVIERTE-P, se introdujo el concepto de infraestructura natural, ¿no? Siendo este un hecho muy importante, porque reconoce la infraestructura natural como un activo en el que la inversión pública puede intervenir. Asimismo, el país cuenta con instrumentos técnicos importantes para la formulación de este tipo de proyectos. Podemos mencionar la ficha técnica para los proyectos en la recuperación de ecosistemas andinos, que fue publicado en 2018, así como la ficha técnica en proyectos de inversión para la recuperación del servicio de ecosistémico de regulación hídrica, que fue publicado en 2020. Ambos instrumentos técnicos elaborados por el MINAN que facilitan la formulación de proyectos de inversión públicas vinculados a estos servicios. Bueno, les quiero comentar un poco del enfoque metodológico que se ha utilizado para este estudio, ¿no? El objetivo principal era describir el estado y el avance de la inversión en acciones que favorezcan a la infraestructura natural y que tengan objetivos hídricos, ¿no? También es importante resaltar que no se evaluaron los proyectos ni en su diseño, ni en su ejecución, ni en la efectividad de sus medidas, ¿no? Dicho esto, les quiero comentar los criterios de selección que se utilizaron para identificar los proyectos analizados en este estudio, ¿no? Entre los principales criterios de selección tenemos que sean proyectos que estaban en ejecución durante el periodo 2008 al 2021, que tenga dentro de sus acciones intervenciones a favor de la infraestructura natural, que estén enfocados en la contribución a la seguridad hídrica, ¿no? Para lo cual se han revisado sus objetivos e indicadores, ¿no? En el caso de las cochas, se han incluido siempre y cuando estén acompañadas de otras prácticas. Se ha buscado información de estos proyectos utilizando los aplicativos informáticos del MEF, que son de acceso público. Asimismo, para las iniciativas del MERECE se ha utilizado como fuente de información el MINAN y la SUNAS. Para el caso de los proyectos de la cooperación internacional se ha utilizado como fuente de información el Banco de Proyectos del APSI y asimismo se ha hecho consultas directas. También se ha construido una base de datos con muchísima información sobre los proyectos y información sobre su ubicación geográfica, sobre sus actividades, sus indicadores, sus avances, tanto físicos como financieros. Y finalmente, para complementar toda la información cuantitativa, se ha realizado entrevistas semiestructuradas a funcionarios y especialistas del sector público y privado. Bueno, estos son los principales resultados a los que hemos podido llegar en este periodo de, En este periodo de estudio, que ha sido 14 años entre 2008 y 2021, hemos identificado 175 proyectos con 850 millones de soles como monto aprobado, ¿no? De los cuales se han ejecutado 497 hasta 2021, que representa el 58% de avance financiero, ¿no? Como podemos ver, en estos 14 años, desde 2008 a 2021, la inversión se ha incrementado en 20 veces, ¿no?
Si vemos la línea azul en esta figura, en la figura 1, podemos ver que hay picos importantes, por ejemplo, en el 2013, en el 2015 y en el 2019. Pero algo pasa en el 2020, ¿no? Y vemos que la inversión retrocede en 16%. Esto se debe probablemente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ¿no? Que afectó mundialmente y afectó al país, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de este contexto complejo, vemos que en 2021 la inversión no solamente se recupera en 40%, sino que también supera en 18% a la inversión del 2019, que es un año previo a la pandemia, ¿no? Entonces, esto es una cifra muy interesante y que nos confirma también la tendencia al crecimiento de este tipo de inversiones. Si analizamos las inversiones por actor, podemos ver en la línea roja la inversión de los gobiernos locales, y podemos ver que estos son muy importantes en el periodo de 2013 al 2015, pero de ahí en adelante baja su inversión. Pero también podemos observar cómo las inversiones de los gobiernos regionales han crecido sostenidamente, ¿no? En especial en 2019 y en 2021, siendo en los 4 años los principales inversores los gobiernos regionales, ¿no? Los resultados relacionados a las inversiones por tipos de actor. En esta figura podemos ver cómo se ha distribuido el 100%, es decir, estos 497 millones por tipo de actor, ¿no? Y vemos que en primer lugar, con 236 millones, figuran los gobiernos regionales que concentran el 48% de la inversión. Le siguen los gobiernos locales con el 33% de la inversión, los gobiernos, luego con 11% el gobierno nacional a través de sus unidades ejecutoras que son Sierra Azul y Agrorural, con el 28%, con 28 millones que representa el 6%, la cooperación técnica, y finalmente con 7 millones que representa el 1% las CPS, y con 6 millones que representa el 1% el sector privado, ¿no? Dentro de los gobiernos regionales, los primeros lugares son ocupados por el gobierno regional del Cusco, una inversión importante, le sigue el gobierno regional de Huancavelica, el gobierno regional de Ica y el gobierno regional de Apurímac. Sobre el número de proyectos por tipo de actor, en esta figura podemos ver que de los 175 proyectos, 59 de ellos han sido ejecutados por los gobiernos locales, 38 por los gobiernos regionales, 28 por el gobierno nacional, 21 por la cooperación técnica, iniciativas privadas 15 y intervenciones de la CPS 14, ¿no? Como hemos visto en la anterior gráfica, si bien los gobiernos regionales tienen el mayor monto de ejecución, los gobiernos locales tienen el mayor número de proyectos, ¿no? Esto es una muestra de cómo los gobiernos regionales tienen un margen mayor de actuación ya que manejan mayores presupuestos y su ámbito de acción son ámbitos territoriales más extensos, ¿no? Sobre los resultados por los objetivos hídricos de los proyectos, como les dije, la metodología consideraba analizar los objetivos e indicadores de los proyectos analizados, y estos son los resultados, ¿no? Podemos observar que de los 175 proyectos, en 61 proyectos, el objetivo estaba dirigido a mejorar la disponibilidad del recurso hídrico. En este grupo de proyectos, el objetivo está redactado de forma más general, mientras que en 53 proyectos el objetivo es más específico, ¿no? Y está direccionado a mejorar la regulación hídrica y a controlar la erosión del suelo, ¿no? Después vemos un grupo de 21 proyectos, un grupo menor, cuyo objetivo es mejorar la cobertura vegetal, 18 proyectos que están enfocados en optimizar la infiltración, 18 que están enfocados al manejo sostenible de recurso hídrico, que incluye varios aspectos, 3 proyectos que están enfocados a la recuperación de servicios ecosistémicos y solo un proyecto a mejorar la calidad del agua. Los resultados por los tipos de intervención. También se han identificado cuáles han sido las intervenciones más frecuentes en estos proyectos analizados, ¿no?
Y siendo estos los resultados, de los 175 proyectos, hemos identificado que en 134 está presente la forestación y reforestación, ¿no? Siendo esta la práctica más popular y más promovida y más realizada en estos proyectos identificados, ¿no? Le siguen las zanjas de infiltración, que están presentes en 54 proyectos. En el tercer puesto, el mejoramiento de pastizales, está como actividad en 29, la agroforestería en 15. También hemos identificado 14 proyectos que tienen dentro de sus actividades en la construcción y mejoramiento de cochas, 13 en el que tienen silvopasturas, 11 tienen conservación y mejoramiento de bofedales, 11 que tienen prácticas de manejo y conservación de suelos, 7 proyectos que tienen dentro de sus actividades la optimización de amunas y reparación de canales de mamanteo, y 6 que tienen otras intervenciones, ¿no? Podemos ver que la forestación está presente en el 76% de los proyectos analizados. También otro dato importante es que en el 36% de los proyectos la forestación es la única intervención realizada. También hemos identificado que las zanjas de infiltración son una de las prácticas también más promovidas, ¿no? También otro resultado importante es que el 64% de los proyectos están diseñados con una o más prácticas de intervención en la infraestructura natural, ¿no? Finalmente, un tema importante que también se resalta, que es el 74% de los proyectos identificados y analizados en este estudio tienen dentro de sus componentes y actividades de fortalecimiento de las capacidades de la población beneficiaria de estos proyectos, ¿no? Estos temas de capacitación son diversos y abarcan diversos temas de manejo de recursos naturales. Bien, otro aspecto importante es cómo están distribuidas geográficamente estas inversiones, ¿no? Y hemos identificado que en 18 de los 24 departamentos del país hay este tipo de proyectos, ¿no? Como podemos ver en este mapa de calor, hay una distribución que no es uniforme. Y podemos ver la concentración muy alta de proyectos, en especial en el departamento de Cusco, ¿no? Hay una concentración media en el departamento de Apurímac, una concentración media en el departamento de Huancavelica y una concentración media también en el departamento de Piura. Como podemos ver, la distribución no es uniforme, no es homogénea a nivel nacional. De ahí que desde el estudio se separó por macrozonas, dividiendo al país en 3 zonas, que es la zona norte, la zona centro y la zona sur, para hacer un análisis detallado de cada zona, ¿no? En el caso de la zona sur, como hemos mencionado, también a lo largo de esta presentación, el departamento de Cusco tiene un papel muy importante ya resaltado, ¿no? Porque no solamente concentra el mayor número de proyectos, sino también concentra la mayor inversión. Cusco representa 47% de la inversión total a nivel nacional, es decir, un poquito menos que la mitad de lo que se ha invertido en todo el país, ¿no? Y esto es un dato muy importante. En general, también en la zona sur, que representa, ¿no?, en la que están los departamentos de Apurímac, en el que están los departamentos para fines de este estudio, los departamentos de Apurímac, Cusco, Moquegua y Puno. Estos departamentos han concentrado el 57% de la inversión, ¿no?, comparado al total a nivel nacional. Ahora, en la zona centro, hemos identificado que concentra el 29% de la inversión, ¿no? En la zona centro hemos identificado proyectos en Lima, en el departamento de Lima, en el departamento de Huancavelica, Ica, Junín, Lima y Ayacucho, ¿no? En esta zona destaca por la inversión el departamento de Huancavelica, le sigue Ica, Junín, Lima y finalmente Ayacucho, ¿no? Salvo Lima, en esta zona las principales inversiones son de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Lima es un caso especial porque además tiene una inversión importante de la cooperación internacional y también de los fondos privados, como por ejemplo las iniciativas de Acuafondo. Asimismo, también hay una inversión interesante de SEDAPAL. En la zona norte se registra el 14% de la inversión a nivel nacional y destacan en esa zona Cajamarca, Piura,
y Amazonas, ¿no? En Cajamarca y Amazonas es principalmente inversión pública, pero en el departamento de Piura hay una inversión interesante e importante del Fondo del Agua Quirós Chira, concentrada en el departamento de Piura. En la publicación ustedes van a poder encontrar un análisis detallado por cada zona, así como también mapas temáticos de los tipos de intervención por zona. Bueno, en relación a las tendencias que hemos podido identificar en este estudio, una de las más importantes es la recuperación después de la pandemia, ¿no? A pesar de la situación tan compleja que se vivió en el país, las inversiones se han recuperado, ¿no? Hemos visto en la figura 1 cómo la inversión se recupera en 20% en el 2021 si la comparamos con la inversión del 2020, ¿no? El año que inició la pandemia. Además, está superando la inversión del año 2019, que es un año previo a la pandemia, ¿no? Esto es un indicador importante que la tendencia al crecimiento de este tipo de inversiones se mantiene. Otra tendencia interesante es el papel líder de los gobiernos regionales para la inversión en infraestructura natural para la seguridad hídrica, ¿no? Ellos han sido los mayores inversores en este tiempo de estudio. Además, podemos resaltar el trabajo del Instituto de Manejo del Agua y Medio Ambiente, un instituto adscrito al gobierno regional de Cusco, que ha logrado, como hemos podido ver en las cifras, esta inversión interesante e importante a nivel nacional, ¿no? También podemos destacar el trabajo del gobierno regional de Huancavelica, que no solo ha invertido en proyectos con cifras interesantes, sino que también ha dejado para la nueva gestión que se ha iniciado este año proyectos por un monto de 27 millones de soles, ¿no? Entonces, estos son dos ejemplos de cómo se está articulando el trabajo, cómo se está articulando las capacidades técnicas y de gestión de los gobiernos regionales, ¿no? Y un indicador de esto son los resultados en la inversión. Asimismo, se ha identificado las intervenciones, ¿no? Que las intervenciones están vinculando la conservación de las fuentes hídricas con los medios de vida de la población que está asentada en estos territorios, ¿no? Podemos mencionar algunos ejemplos como los proyectos del Fondo del Agua Quirós Chira en el departamento de Piura, que están promoviendo la instalación de sistemas agroforestales para disminuir la presión sobre los páramos. También podemos mencionar como un ejemplo en esta tendencia la instalación de pastizales, ¿no? Que están beneficiando a la ganadería extensiva en estas zonas donde estas zonas de intervención de los proyectos. También podemos mencionar, por ejemplo, proyectos del gobierno regional de San Martín, que promueve la instalación de sistemas agroforestales en conjunto con la instalación de especies nativas en sus proyectos, ¿no? Estos son solo algunos ejemplos de cómo se están vinculando estas intervenciones y cómo están ayudando también a mejorar la vida de las poblaciones de estos territorios, ¿no? Bueno, así como también hay tendencias, se presentan desafíos que enfrentan estas inversiones para poder seguir incrementándose, ¿no? Un desafío importante que hemos identificado y que está relacionada principalmente con la inversión pública, que es el 92% de la inversión que se ha analizado en este estudio, es las demoras en la asignación de presupuestos, ¿no? Hemos identificado, y de acuerdo a nuestros resultados, transcurre en promedio un año entre la declaración de viabilidad de un proyecto y su primer desembolso. Asimismo, también nuestros resultados nos muestran que un proyecto se culmina en promedio en 5 años, cuando está programado generalmente para terminarse en 3, ¿no? Si bien hay muchos factores que pueden estar contribuyendo a esta situación, podemos mencionar algunas como, por ejemplo, los procesos de contratación, que son procesos complejos y largos, también la decisión política de las autoridades, ¿no? Que influye en la programación, ¿no? De estos proyectos. A pesar de que los proyectos están dentro de la programación multianual de las inversiones de cada entidad, todavía se evidencia un retraso en la asignación de estos recursos, ¿no? Otro desafío importante también que hemos identificado es el limitado monitoreo de los beneficios hidrológicos, ¿no? Nuestros resultados nos indican que solo de 175 proyectos
Solo 16 de ellos, lo que es el 9%, cuentan con acciones de monitoreo hidrológico en su programación y presupuesto, ¿no? Entre las principales razones para esto es que el costo puede ser elevado de los equipos. Asimismo, hay poco personal capacitado, ¿no? Que están impidiendo que estas acciones estén dentro de los proyectos. Sin embargo, también hay algunas iniciativas a resaltar, iniciativas que sí están realizando monitoreo hidrológico. Podemos mencionar, por ejemplo, las iniciativas del Fondo del Agua Quirochira en Piura, que pertenece a la red IMEA. Asimismo, también los proyectos del Gobierno Regional de Cusco, que está realizando monitoreo hidrogeológico. También las iniciativas e intervenciones de MUSAP Abancay en Apurímac, ¿no? Finalmente, y no menos importante, un tema pendiente y necesario es la incorporación del enfoque de género dentro de los proyectos, ¿no? Formalmente no se cuenta con herramientas que estén facilitando la incorporación de las necesidades de las mujeres en la formulación de los proyectos, ni en la formulación. Tampoco se cuenta, por ejemplo, con cuotas de género durante la ejecución del proyecto y tampoco con herramientas que faciliten la participación en general de las mujeres durante todo el ciclo del proyecto. Y bueno, finalmente solo me queda invitarlas a revisar la publicación y a nombre de mis compañeras de estudio, Mía Smith de Forestren, Mirta Camacho y Claudia Grados del INAGEN, y a mi nombre propio, les agradecemos por la atención a esta presentación. Gracias y adelante, Mirta. Bien, gracias, Eliana. Te comento que hay una cantidad de preguntas en el chat que tal vez habrá que ver qué estrategias podemos usar para responderlas. Tenemos a las personas participantes inscritas y veremos cómo podemos hacer porque son una cantidad bastante grande. Y sí, yo aprovecho también entonces de dar las gracias también a Claudia y a Mía y a Eliana por esta experiencia, este aprendizaje que hemos tenido en este periodo donde hemos estado haciendo este trabajo. Bien, bueno, tenemos previsto que vamos a tener la participación de 2 panelistas. Vamos a comenzar con Miguel Ángel Bermuy Alpoc. Actualmente Miguel Ángel es especialista en instrumentos financieros de la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente. Miguel es economista de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con maestría en finanzas, con mención en mercados de capitales de la Universidad de San y especialización en economía ambiental y recursos naturales, ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible e inversión pública. Es un profesional que cuenta con más de 8 años de experiencia en inversión pública, gestión ambiental y finanzas públicas. Y debo incluir que la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental del MINAN nos apoyó con esta publicación porque gentilmente nos dieron una revisión y sugerencias al documento, lo cual le agradecemos muchísimo al tiempo que pusieron los compañeros. Entonces, sin más preámbulos, dejo con ustedes a Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos y todas. Un gusto saludarlos, ¿no? Estar aquí presente. Sí, Miguel Ángel, para ti teníamos, van a ser 2 preguntas. Vamos primero con la primera pregunta que tenemos establecida dentro de la dinámica que ya tú conoces. Entonces, un poco quisiera que nos comentaras, vamos a tener 2 rondas. Primero vamos a tener de ti con la primera pregunta y a nuestro próximo panelista también con nuestra primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿cuáles considera que son los principales aportes del documento que estamos lanzando el día de hoy? Ya, justamente el documento me parece muy interesante, pero antes de mencionar de repente las bondades del documento,
hay que mostrar su importancia, la relevancia, ¿no?, que tiene. En primer lugar, sabemos de que existen grandes brechas sociales y económicas a nivel país, ¿no?, a nivel descentralizado, sobre todo en el ámbito rural, en el cual hay cierta evidencia en relación a beneficios del crecimiento económico, y que estos beneficios del crecimiento económico no han llegado, ¿no?, a ciertos sectores importantes de la población. Esta paradoja, ¿no?, porque muchas veces se habla de un crecimiento económico, pero que no llega a todos, ¿no? Esta paradoja impone un doble reto, ¿no?, lo vería por ese lado, ¿no?, para nosotros como tomadores de decisiones. Por un lado, adoptar medidas contracíclicas prudentes que permitan sobrellevar un mal momento y reactivar la economía, sin que se pueda generar un déficit fiscal, como ha sido el caso del COVID. Y por otro lado, implementar reformas estructurales que contribuyan a cimentar las bases para un desarrollo social, económico, de manera sostenible en el tiempo. Estas reformas estructurales, como lo veo, deben apuntar a generar mayores oportunidades de desarrollo en todo el territorio, ¿no?, a nivel nacional. Entre las reformas pueden estar divulgación productiva, educativa, de salud, y no olvidar también el tema ambiental, porque justamente el tema ambiental va a permitir esta continuidad de un flujo de recursos para el desarrollo de actividades económicas, ¿no? Y todas estas reformas tienen un factor en común, que viene a ser la necesidad de impulsar la inversión pública para poder reducir estas brechas de infraestructuras existentes en diversos sectores, ¿no?, digamos sectores estratégicos. Que el sector ambiente no es considerado también como un sector estratégico porque permite esta fluidez, como ha mencionado el documento, ¿no?, de recursos naturales, como el caso del agua. Personalmente pienso que este estudio busca elaborar una situación actual sobre un dimensionamiento, ¿no?, el dimensionamiento de la brecha de infraestructura natural que tiene el país y su impacto en la competitividad que se pueda generar, desde una perspectiva del desarrollo de la población, desde ese tipo de proyectos en infraestructura natural. También he visto que este estudio, ¿no?, tal y como se mencionó en la presentación, busca describir y analizar aquellos problemas que típicamente surgen a lo largo de un ciclo de inversión, en particular de nosotros como entidades públicas, ¿no?, que venimos desarrollando este tipo de proyectos en infraestructura natural, y que obviamente esto puede afectar a las condiciones de la vida de los ciudadanos. Este documento es una especie de diagnóstico, para mí de línea base, primordial, porque nos pone en un marco, en una ventana, donde desde donde nosotros estamos ahora y a donde nosotros queremos llegar, ¿no?, una proyección en materia de política y de inversión pública en tema ambiental y de la infraestructura natural, ¿no? Eso sería en relación a la primera pregunta. Bien, gracias, Miguel. Miguel, interesantísimo tus reflexiones, las cuales provoca volverlas a escuchar y profundizar sobre eso, porque realmente has dado o has expuesto algunos temas bien relevantes. Bien, yo quería dar el pase a Wilfredo Chávez Guamán. Wilfredo actualmente se desempeña como responsable de la Unidad de Gestión de Conocimiento del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, cuyas siglas son IMA, entidad adscrita al GORE de Cusco. Wilfredo es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, con especialidad en Ecología y Gestión Territorial. Cuenta con una maestría en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATIE, ubicado en Costa Rica, y estudios de maestría de Gestión Ambiental de la Universidad Agraria de La Molina. Wilfredo tiene más de 20 años de labor en la gestión pública, desarrollando diversos trabajos
entre los principales. Su labor profesional cuenta con ser coordinador de la elaboración de la zonificación ecológica y económica de la región Cusco, así como varios proyectos de inversión pública para la recuperación de servicios ecosistémicos, específicamente de regulación hídrica, siembra y cosecha de agua y gestión de riesgos. E igualmente cuenta con su participación en numerosos estudios diagnósticos territoriales en el ámbito de la región Cusco. También Wilfredo es docente de la Universidad San Antonio Abad de Cusco, específicamente de su posgrado, con cursos de ecología, impacto ambiental y ordenamiento territorial. Bien, Wilfredo, muchas gracias por tu participación. Por favor, si puedes prender tu cámara y la pregunta, igualmente como la hicimos a Miguel, ¿cuáles consideras que son los principales aportes del documento, habiendo ya tenido tú la oportunidad de revisarlo? Si nos puedes compartir por 4 minutos tus reflexiones. Sí, Mirta, gracias. Parece que tenemos restricciones con la habilitación del video, por favor. Sí. No te preocupes. Adelante. Bien. Pero, sin embargo, agradecer a INAGEI y a Forestren, pues, por el trabajo realizado y habernos invitado para poder compartir con ustedes algunas reflexiones que tenemos desde Cusco particularmente, ¿no? Como se ha mencionado, Cusco como una región clave que está liderando los temas de siembra, cosecha de agua, recuperación de ecosistemas a nivel nacional. Bien, y sobre el estudio, bueno, y contestando a la pregunta que nos manifiesta, consideramos que el estudio, como ya lo dijeron, es un estudio primero de caracterización, ¿no? Una línea base sobre la cual sus resultados nos van a servir, especialmente para los que estamos en el sector público, para conocer el destino de las inversiones que se realizan, ¿no? Desde los gobiernos regionales, gobiernos locales, o el gobierno central o nacional, ¿no? Entonces esto también nos va a permitir ajustar los políticos y lineamientos sectoriales y que podamos afinar un poco la inversión, las estrategias de inversión que se tienen diseñadas. De sus resultados también podemos ver que al parecer, desde un punto de vista simplemente de los tamaños de inversión, las estrategias que se han planteado desde el MINAN y otros sectores para agilizar, promover la inversión en infraestructura natural están funcionando, ¿no? Por decir, el MINAN ha desarrollado todo el tema de los proyectos verdes, la infraestructura, proyectos de infraestructura natural, proyectos en biodiversidad, y eso ha dado pie para que desde los gobiernos regionales podamos, pues, motivarnos y generar inversiones en estos ámbitos que hasta hace esos años no se tenía inversiones precisamente en estos campos, ¿no? Por tanto, creo que esto es importante reconocer y que deberíamos seguir tratando de ampliar la cartera o las tipologías de proyectos en materia ambiental, ¿no? Hay temas todavía en flora, fauna que es necesario, recuperación de ecosistemas que es necesario comenzar a invertir. Otro aspecto relevante que consideramos como resultado del estudio es que desde la gestión pública siempre se resalta que se debe aprender de otros resultados, ¿no? De otras investigaciones, de otros estudios, lo que se llaman las lecciones aprendidas. Entonces, consideramos desde el resultado del estudio que un factor importante para la inversión, facilitar la inversión en la región Cusco, son los arreglos institucionales que se han hecho, ¿no? Particularmente desde IMA, nosotros como parte de esta experiencia, consideramos pues que la especialización en la inversión de repente es la lección que se podría transmitir al resto de nuestras hermanas regiones, ¿no? Nuestro instituto viene trabajando más de 30 años en este tema relacionados específicamente a agua y bienes asociados como suelo y cobertura vegetal. Y lo que ha permitido formar un equipo de profesionales pues, especializados, orientados a
a las inversiones en los aspectos ambientales y gestión de riesgo, y creemos que esto es importante, ¿no? Que de repente podría ser una posibilidad de replicar en otros ámbitos, ¿no? Igualmente, habría que ver el tema de que los temas institucionales y la toma de decisiones también es importante que de repente muchas veces las inversiones están ligadas a, a, a la discrecionalidad política, ¿no? Los cambios de gobierno en las gestiones, ¿no? regionales, pues hacen que muchas veces las inversiones se paralicen o se trastoquen, ¿no? En cuanto a una posibilidad de acelerar estos procesos. Pero desde una instancia técnica creo que esto posibilita reducir el riesgo que esto representa, ¿no? Entonces, desde la incidencia política, trabajar con las comunidades, con las poblaciones beneficiadas, esto va a minimizar este riesgo que se tiene en general en la gestión política de nuestra región. Sí, ciertamente eso último que dices es bien relevante, Wilfredo. Entonces ahora vamos a pasar nuevamente con Miguel Ángel, y la siguiente pregunta que quisiera que nos respondas, Miguel Ángel, es ¿qué temas o aspectos deben fortalecerse para seguir incrementando la inversión en acciones en la infraestructura natural para la seguridad hídrica? Mm. Cuando se pregunta los temas, no hay mucho trabajo todavía que desarrollar. Tal y como justamente mencionaba el tema del estudio, ¿no? Que se ha mencionado, justamente resalta algunos puntos importantes en relación a, digamos, la tendencia sobre el tema de las inversiones, la situación en la cual se ha podido encontrar, por qué algunas entidades que han avanzado más que otros. Y justamente uno de ellos principalmente puede radicar en el tema de continuar continuamente con el fortalecimiento de estas capacidades, elaborar instrumentos de inversión para facilitar su diseño, y no solamente pensar en el tema de la formulación y evaluación de estos proyectos, de ahí principalmente radica, sino también pensar en la ejecución y también en la operación y mantenimiento, que viene a ser el tema del funcionamiento de estos proyectos, ¿no? Porque muchas veces radica en, hacemos la inversión y después no nos preocupamos en el tema de cómo se van a continuar estas inversiones. Entonces, es hacer este fortalecimiento de capacidades en aspectos técnicos, institucionales, a lo largo de todo el ciclo de inversión en relación a la inversión en infraestructura natural, ¿no? Y ya, como se ha mencionado en el documento, tienen información, hay cierta experiencia y casuística, ¿no? Que puede servir como insumo, ¿no? Para seguir fortaleciendo, ¿no? El tema del desarrollo de las inversiones. Gracias. Gracias, Miguel. Sí, adelante, Wilfredo, para que nos respondas desde tu punto de vista sobre qué temas o aspectos deben fortalecerse para seguir incrementando la inversión en acciones en la infraestructura natural para la seguridad hídrica. Sí, sí, exacto. Nos encontramos ahora en un escenario en los próximos años donde la capacidad fiscal, ¿no? para financiar esta tipología de proyectos se va a reducir, ¿no? Ya tenemos indicadores de que, por decir, para el caso de Cusco, en el tema del canon minero, el canon gasífero, que es mucha de los fondos que puedan estar financiando este tipo de proyectos, se están reduciendo, ¿no? Y más aún con la situación de crisis política, social que se tiene estos años, ¿no? Pero bien, para eso estamos planteando algunas acciones que deberíamos estar desarrollando, ¿no? Especialmente desde los gobiernos regionales. Ya lo dijo Miguel, creo que es un tema importante la capacidad técnica, ¿no? Los gobiernos regionales, municipalidades, locales,
deben tratar de formar equipos, cuadros técnicos, profesionales, especializados en el desarrollo de esta tipología de proyectos. Igualmente, de repente en las programaciones anuales de inversiones que se tienen en los gobiernos regionales, se tiene pues que buscar también priorizar esta tipología de proyectos. Muchas veces las inversiones, y es cierto que los gobiernos regionales tienen otras prioridades también, y todo el presupuesto no va a alcanzar para cubrir todas las necesidades, ¿no? Y siempre queda que los proyectos ambientales de generación de agua quedan un poco relegados, ¿no? Pero allí viene un tema también de la incidencia política que comenté anteriormente, ¿no? Entonces, creemos que de repente justo hemos tenido la suerte de que en las gestiones anteriores ya los gobernadores han tenido un poco interiorizado el chip de la necesidad de agua, ¿no? Y como alternativa para plasmar o incrementar la disponibilidad de agua, pues la infraestructura natural, ¿no? Eso ha sido un proceso constante de trabajo, de sensibilización, y que finalmente desde los pueblos se ha logrado de que los cuadros políticos interioricen este mensaje, ¿no? Y que sea en nuestra región particularmente como de repente la principal propuesta que tienen los gobernadores regionales o los candidatos a gobierno regional a mejorar la disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar ese tema, ¿no? Para ir teniendo mayor disponibilidad de presupuesto. Y el otro tema también que vemos que es un poco complicado de trabajar es que se puede lograr la inversión, pero pasar ya a la fase de ejecución es otro tema, ¿no? Entonces, allí hay que trabajar mucho en la calidad de los documentos de preinversión y los documentos ya definitivos, ¿no? O expedientes técnicos. Muchos proyectos prácticamente se aprueban y incluso pueden tener presupuestos aprobados, pero estos proyectos se caen precisamente porque la mala calidad o poco detalle que se ha tenido en los estudios de ingeniería, ¿no? Para hacer los planteamientos, no han sido lo suficientemente adecuados como para garantizar las inversiones, ¿no? Y el otro tema también es importante la participación de la población, ¿no? Las poblaciones manifiestan y requieren agua, ¿no? Necesitan agua. Muchas veces las inversiones naturales, la disponibilidad de agua no se da inmediatamente en 1, 2, 3 años, 4 años, 5 años, no. Ellos requieren de manera inmediata disponer de agua, ¿no? Y allí están las represas, allí están los embalses, ¿no? Entonces, habría que equilibrar un poco eso en la tipología del proyecto, ¿no? Entonces, es cierto, podemos tener mayores inversiones en lo que es reforestación, manejo de pastos, la recarga hídrica, pero no podemos dejar de lado la demanda inmediata de agua de las poblaciones. Y pensar de que, bueno, las represas, el almacenamiento de agua, no es un fin del proyecto, sino que es un medio para ayudar a recuperar los ecosistemas en las partes altas de las cuencas, ¿no? Porque contando con agua, las poblaciones en la parte baja van a disminuir la presión a la parte alta de la cuenca, ¿no? Ya sea con la ganadería o la agricultura migratoria o las quemas, los incendios en la parte alta, ¿no? Entonces ahí podemos cerrar un poco de mejor manera el ciclo de mantener y conservar las cabeceras de cuenca como reguladoras de agua, ¿no? Para las partes bajas de los cuencas. Sí, efectivamente, has dado en el clavo en algunos aspectos claves, sobre todo en el tema de las necesidades urgentes de las comunidades versus los tiempos en los que esos proyectos generan resultados. Bien, muchas gracias a nuestros dos panelistas. Si acaso llega alguna pregunta específica para ustedes, se la hacemos saber, pero mientras tanto voy a darles pase a Eliana, quien ya tiene consigo las preguntas que han llegado y de las cuales hemos podido hacer una selección. Han llegado una cantidad, como le decía, grande de preguntas, y
seguramente vamos a establecer un mecanismo de que las que podamos responder, porque sean parte vinculada al estudio, la vamos a responder, pero en el evento hemos ya seleccionado. Entonces, adelante, Eliana, para que puedas responder las preguntas que ya tienes. Hola. Sí, Mirta, gracias. Gracias a todo el público por las preguntas y las inquietudes. Bueno, hemos seleccionado 3 preguntas por el corto tiempo que tenemos. La primera es de Sandra Gomero. Gracias, Sandra, por la pregunta. Y ella nos pregunta si en la figura 1 es nivel girado o devengado, ¿no? De los resultados que tenemos del estudio son 850 millones de soles que han sido aprobados, de los cuales se han ejecutado 497 millones de soles, ¿no? Devengado o ejecutado, ¿no? Ese es el monto de realmente invertido en infraestructura natural a nivel nacional. La segunda pregunta es de Carmen Giusti y ella nos consulta, solo 14 proyectos incluyen construcción y o mejoramiento de cochas. Me parece muy poco. Gracias, Carmen, por la pregunta. En realidad, hemos visto que en los últimos años las cochas, tanto de almacenamiento como con fines de infiltración, han sido prácticas muy promovidas a nivel nacional, ¿no? Y muy apreciadas. Dentro de los criterios de este estudio, hemos incluido proyectos que tengan cochas siempre y cuando estén acompañados de otra práctica. Por ejemplo, si están acompañados, si estamos hablando, por ejemplo, de los proyectos promovidos por Sierra Azul, los hemos incluido dentro de nuestra base de datos si están acompañados de otra práctica, como por ejemplo forestación, como manejo de praderas, como también zanjas de infiltración, ¿no? Entonces, por eso es que son, quizás te parezca muy poco, 14 proyectos. La tercera pregunta es de María del Carmen Parra, y ella nos consulta cuánto de esta inversión identificada proviene de la Autoridad Regional para la Reconstrucción, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? En este estudio que comprende de 2008 al 2021 todavía no se habían ejecutado proyectos de la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios. Entonces te puedo decir que dentro de nuestra base de datos no figura ningún proyecto de estos, ¿no? Bueno, esas serían las 3 preguntas seleccionadas. Sí, yo tenía una adicional, porque es una pregunta insistente que se tenía sobre la información de Piura. Nos preguntaban por qué nos habíamos concentrado solo en el fondo Quirós Chira, si puedes responder eso puntualmente. Sí, como les dije, hemos seguido criterios para la identificación de las iniciativas, pero también es importante resaltar que esta es una estimación conservadora, ¿no? De los proyectos a nivel nacional. No pretende ser una revisión exhaustiva de cada proyecto, ¿no? Entonces, puede ser que los proyectos en Piura identificados, hay algunos que se están realizando y que no se han incluido porque no estén cumpliendo los criterios de selección de los proyectos, ¿no? Y también, como les resalto, puede ser que también dentro de este estudio hay algunos proyectos que no se han llegado a incluir o porque no están en las bases de datos por ejemplo, en el caso de proyectos de inversión pública que no estén dentro de la base de datos y de las consultas de los aplicativos informáticos del MEF o porque nosotros no lo hayamos identificado, ¿no? Entonces podría darse el caso, y como les vuelvo a repetir, no es una revisión exhaustiva de todos los proyectos ejecutados a nivel nacional, sino más bien pretende ser una línea de base a partir de los cuales podemos ver algunos avances. Sí, adicionalmente debo mencionarles que para nosotros, cuando iniciamos este trabajo, al menos para el INAGEN, lo hicimos solo buscando proyectos que tuvieran que ver con que dentro de su objetivo o su justificación estuviese el tema de que esos proyectos incidiera para la gestión de riesgo de desastres, particularmente vinculado a los temas hídricos. Pero después nos dimos cuenta que había que incluir de todas maneras todos los que cumplieran con los criterios, porque si bien es cierto, hay proyectos que están vinculados con recuperación y conservación de ecosistemas, de todas maneras, a la larga,
esa recuperación y conservación de ecosistemas va a incidir en temas de gestión de riesgo, porque de todas maneras es un sistema, ¿verdad?, que no lo podemos compartimentar tan fácilmente, aun cuando nosotros sí estamos convencidos y queremos profundizar la línea de ahora en adelante con la continuidad del trabajo que queremos realizar, es instalar, implementar un sistema en uno de estos proyectos, seguramente, ojalá pueda ser en Cusco, que esté vinculado, que ese proyecto busque la recuperación de la seguridad hídrica con prioridad, y esta semana estamos discutiendo los criterios para empezar con un proyecto y que pueda servir ese proyecto en un tipo de intervención para mejorar los sistemas de monitoreo y la generación de evidencias de que estos proyectos pueden realmente recuperar los recursos hídricos. Por eso uno de los retos que se anotaron es que solo de ese 9% de proyectos que están implementando monitoreo realmente sea generalizado el que todos estos proyectos tienen que incorporar sistemas de monitoreo que generen evidencia científica. Bueno, yo sin más preámbulos y agradeciendo a todos los participantes que gentilmente se han acercado, su gran participación en las intervenciones que han tenido a lo largo de toda la tarde en el chat, muy activa, que esperemos recuperar y analizarlas. Había también preguntas sobre las publicaciones. Los que no hayan logrado copiar el link que hemos puesto en el chat, tanto en el repositorio del INAIGEN como en el repositorio de Forestren, van a poder encontrar la publicación como la base de datos y la presentación que hemos realizado el día de hoy. La base de datos, ahí van a poder profundizar sobre elementos adicionales de análisis, porque pueden cruzar distintos tipos de información. Es una base de datos donde la localización de los proyectos está georreferenciada. Dentro de poco la vamos a poder tener en el portal, en el geoportal del INAIGEN. Pero evidentemente, como es información pública, con la que hemos trabajado, es información que ofrecemos al público en general, a los estudiantes, investigadores que quieran seguir profundizando en esto, y seguramente tanto Forestren como el INAIGEN vamos a mantener esta base de datos viva, tal vez no de forma anual. Ahí tendremos como reuniones de acuerdo, pero evidentemente esta información que ya tenemos es muy valiosa para seguirla alimentando y ofrecerla para distintos tipos de análisis y propósitos que se tengan para mejorar las intervenciones, y que realmente estas intervenciones prontamente podamos decir que todas están generando la evidencia de que está recuperando los ecosistemas que aportan seguridad hídrica al país, y que la inversión que se hace en estos proyectos realmente va a rendir sus frutos. Sin más preámbulos, yo agradezco nuevamente al equipo de trabajo, a todos los participantes, y nos vemos en otra oportunidad con estos temas tan necesarios y tan apasionantes y tan vitales para el país. Muchas gracias.